Bueno, muy buenas tardes. Como comentaba Eliana, este proyecto se llama La Interculturalidad, un espacio para el reconocimiento del otro. Ya nos presentó, entonces pues vamos a dar inicio. Listo, entonces nuestro planteamiento del problema fue basado en tres aspectos: la escuela, las prácticas pedagógicas y los medios de comunicación. El reconocimiento de la escuela como el espacio diverso, ese espacio de formación integral para los niños y las niñas, ese espacio que es capaz de regularizar las diferencias y que éstas se ajusten a lo diverso, para ser menos perturbadoras y más productivas posible. El reconocimiento de las prácticas pedagógicas como las formas que se desarrollan en el espacio social de la escuela, que nos permita a los docentes pensar en desarrollar procesos que algunos son de aprendizajes formales y otros son de aprendizajes informales. Y el reconocimiento de los medios de comunicación como ese elemento que también educa, también transforma y reinventa la identidad cultural colectiva que busca la individualización y la perfección. Por lo tanto, el problema se teje alrededor de la perspectiva de la interculturalidad como una concepción para el diálogo y la aceptación de culturas otras y, por supuesto, los derechos humanos, superando la dialéctica de los elementos contrarios con el reconocimiento del otro. De ahí surge la siguiente pregunta de cómo promover la interculturalidad desde el reconocimiento de la diversidad en las prácticas de aulas de los docentes y estudiantes del grado 404 de la Escuela Normal Superior de la ciudad de Neiva. Bueno, nuestra justificación en este proyecto se realizó porque es indispensable generar prácticas pedagógicas interculturales para transformar los distintos escenarios y así generar procesos educativos y sociales emancipatorios apoyados desde prácticas alternativas en el aporte de la transformación de sujetos, con el fin de atender los procesos excluyentes que se viven en la sociedad y en la escuela, por diferencias de etnia, religión, sexo, cultura, lengua y discapacidad. Nuestros objetivos, en general, es promover la interculturalidad desde el reconocimiento de la diversidad en las prácticas pedagógicas de los docentes y estudiantes del grado 404 de la Escuela Normal Superior de la sede principal de la ciudad de Neiva. Por lo cual, nuestros objetivos específicos son identificar las nociones de diversidad desde las prácticas pedagógicas del grado 404 de la Escuela Normal Superior de la sede principal de la ciudad de Neiva, comprender desde la perspectiva de la interculturalidad los procesos comunicativos y de los actores de investigación. Y finalmente, diseñar una estrategia pedagógica que promueva el reconocimiento de la diversidad y las prácticas interculturales en los niños y las niñas. Listo, entonces nuestro estado del arte se conformó a partir de tres áreas de la educación, el arte y la cultura, que buscara permear de esta manera un análisis más profundo para el desarrollo de nuestra investigación, de lo cual se obtuvo el análisis de documentos como tesis de maestría, capítulos de libros y artículos. Siguiente. Y de esta manera, para comenzar a trabajar desde esas tres categorías de la interculturalidad, la diversidad y las prácticas pedagógicas, en el marco de la educación para nosotros fue muy importante y conocer y entender cómo se veía, cómo se estaba tratando el concepto de interculturalidad, la diversidad y las prácticas pedagógicas. En el concepto de interculturalidad pudimos constatar que a pesar de que surge como una iniciativa de una alternativa a las prácticas educativas, desde una perspectiva social y cultural, sigue estando muy ligado a una cuestión indígena y como una herramienta desde la acción política que busca indagar y cuestionar los currículos tradicionales. La diversidad se entiende y se refiere a la perspectiva biológica, por un lado, el carácter de la discapacidad como una funcionalidad y las diferencias singulares de cada una de las poblaciones que están inmersas en un mismo espacio. Y de acuerdo a las prácticas pedagógicas, podemos afirmar y analizar que es algo que está estandarizado en el aula de clase sin importar el ámbito en el que se encuentren los niños, solo se forman al alcance de políticas del Estado en el que se encuentran los niños para un requerimiento, ya sea de un estándar, de un DBA, de una competencia o un aprendizaje básico, desconociendo la diversidad y olvidando la realidad contextual de cada sujeto presente en el aula de clase. Bueno, nuestro referente teórico de investigación se desarrolló alrededor de 4 núcleos. El de interculturalidad, un concepto clave que tiene un soporte de los autores Walsh, Ortega, Alavés,
Bosker, Gibernau, donde se plantea como un espacio desde lo diverso, lo diferente, desde los cuerpos, los sentires, los saberes y las interpretaciones que trascienden la norma. Y tenemos la diversidad cultural con Guadamarra, con Declaración Universal de los Derechos Humanos, con Ministerio de Cultura y con UNESCO. Es el constante reconocimiento de la vasta multiplicidad de colectivos que participan en la sociedad. Tenemos pedagógicas con Freire, con Tadeu y con Díaz desde un contexto comunicativo que tiene como texto su lugar en la relación con el discurso del otro. Y finalmente tenemos la escuela con Marchesi, con Freinet, con Freire, con Turín, con Mejía y con Gadotti. En una escuela del sujeto, para el sujeto, orientada hacia el pluralismo, la libertad, la democracia y la comunicación intercultural. Bueno, nuestro referente contextual se escogió la Escuela Normal Superior a través de 4 criterios de inclusión basados de esta forma. El primero, su componente teológico basado en su PEI, en su proyecto educativo institucional, que en su misión es formar maestros en y para la vida con base en la formación para la democracia, la tolerancia, la paz, el desarrollo del pensamiento crítico, con miras a construir una sociedad más justa, libre. Su modelo de enseñanza a través de los proyectos pedagógicos de aula, que está muy relacionado con el tema contextual, donde se sitúa cada niño, donde la historia particular juega como el reconocimiento de esos contenidos. La concepción del currículo se trabaja, se piensa como un curso de vida que se da a partir de las experiencias sociales y culturales que se van dando de una manera procesal, y por supuesto sus referentes pedagogos con pensamientos críticos como Pablo Freire, Peter McLaren y Simón Rodríguez, que buscan darle una alternativa a la educación y a esas prácticas que se dan dentro del aula de clase. Pero nuestro referente legal se presenta desde la educación con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Política de Colombia de 1991, con la Ley General de Educación 115 de 1994, desde la interculturalidad y diversidad con el Decreto 1122 de 1995 con la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y el Decreto 804 de 1995 con atención a grupos étnicos. Y finalmente tenemos el Decreto 1421 de 2017, Educación Inclusiva para la Atención a la Población con Discapacidad. Nuestra metodología, este proyecto en sus inicios estaba pensado para ser desarrollado en forma presencial. Por la situación en la que estamos viviendo, migra a ser un proyecto que se desarrolló con apoyo de las TIC. Por lo tanto, se tiene un enfoque cualitativo con un diseño de etnografía virtualizada, convirtiéndose en un espacio de interacción social, entendiendo así la Internet no solo como un medio de comunicación a través de un ordenador, sino buscando nuevos escenarios de participación a través de la red, estudiando temas como la entidad, la sociabilidad en línea, categorías online y reglas de comportamiento. Para el proceso de indagación de las prácticas de habla respecto a la interculturalidad y la diversidad, se tuvo como actores a los niños y niñas del grado 404 de la Escuela Normal Superior de Neiva, los padres, madres y cuidadores y los docentes que laboran actualmente en la Normal Superior. Las técnicas e instrumentos utilizados para el desarrollo de la investigación a partir del uso de las herramientas se dieron a través de los talleres como una estrategia de participación, estableciendo el diálogo adecuado para recibir la palabra del niño como fuente de poder. La cartografía social pedagógica que nos permitió reflexionar sobre su realidad, poner en escena sus concepciones y representaciones a través de la construcción de mapas, los cuales fueron realizados utilizando los Padlet, y las entrevistas a través de grupos focales, analizando todas las interacciones de los participantes, explorando y detallando todas las narrativas individuales. Bueno, esta investigación se desarrolló en 4 momentos. En el momento 1, tuvimos un preparatorio donde reflexionamos y diseñamos. Nos preguntamos, ¿qué es lo que queremos estudiar? ¿Cuál es nuestro objetivo? Creamos una construcción teórica y un estado del arte y también trabajamos la metodología. En el momento número 2, creamos talleres y grupos focales para la diversidad étnica, para la diversidad y expresión de género, para la discapacidad, y también creamos un grupo focal con atención para los padres de familia y docentes. También tuvimos un momento de analítica
donde nos apoyamos en el procedimiento de Corbin-Strauss, generamos una categoría abierta, una categoría axial y una categoría selectiva. Y finalmente hicimos una informativa donde creamos nuestro informe de investigación cumpliendo con los objetivos desde las bases de las categorías de la investigación. Los resultados. Entonces, se derivaron de la siguiente forma, a través de tres cuestiones conceptuales que nos permiten entender la interculturalidad, que se puede trabajar en la escuela implicando dar una mirada distinta a una serie de aspectos de todas las labores educativas y sociales, repensando los diseños y los discursos pedagógicos en el marco de la interculturalidad en beneficio de un trabajo de la educación diversa. En ese sentido, quisimos agrupar todos los relatos desde lo étnico, el género y la discapacidad para pensar de esa forma cómo se podía construir esa estrategia pedagógica. Entonces, aquí comenzamos con lo étnico. Se obtuvieron 155 relatos que a partir de este planteamiento de análisis, a través de estas categorías abiertas, axiales y selectivas, permitió el abordaje de la información y la organización de todas las narrativas de los actores sociales de la siguiente forma. Desde lo étnico se encuentra muy marcado 4 aspectos como la etnia, la multiculturalidad, la raza y la cultura, y dentro de esos relatos aparecen códigos esenciales que nos permitió abordar y entender la concepción de lo étnico desde unas naciones de razas, culturas, colores, discriminaciones, procedencias, diversidad y normalidad, para después agruparlos en categorías abiertas como la diferencia, la igualdad, la identificación hacia distintas poblaciones y elementos de identidades culturales basados en los diferentes grupos poblacionales existentes en Colombia. Desde el género se encontraron 125 relatos de los actores y las subcategorías que encontramos fueron color, sexo, identidad, expresión, diversidad y equidad. Y los códigos más comunes, equidad de género, identidad de género, juegos de rol, religión, machismo, discriminación, color, valores y familia. En la categoría abierta encontramos la diferencia e igualdad, se cuestiona la orientación sexual y se involucran los sentimientos, hay una participación e igualdad de poblaciones diversas, códigos de vestimenta, modos de vestir y la diversidad de género que es entendida desde la comprensión y el respeto, pero todavía existe expresiones de cómo las personas con identidad de género diferente reciben de algún modo algún tipo de discriminación. Desde la discapacidad se obtuvieron 145 relatos de los actores sociales donde se percibe la discapacidad como una situación, percepción, igualdad, equidad y funcionalidad. Unos códigos que nos permiten entender la discapacidad a través de derechos, oportunidades, solidaridad, dificultad y limitaciones, dado que a partir de esos códigos y las situaciones que se iban presentando en los talleres, los niños comenzaron a entender un poco más, los actores comenzaron a entender un poco más la discapacidad. Entonces, la discapacidad como un asunto de valores desde la igualdad, desde la equidad, la discapacidad como una situación que limita a las personas, es decir, que está muy en la persona, como aquella que es una enfermedad, una dificultad, un tema de comportamiento, pero cuando entramos a la reflexión, es un elemento de esfuerzo y actitud motivacional. El análisis de los resultados hallados se hicieron a través del alcance de los objetivos planteados en la investigación, a través de un diálogo de saberes que se parten de las nociones de los autores, de los actores y los sujetos participantes y nosotros como investigadores, de los procesos basados desde la interculturalidad, la diversidad y la escuela como relacionamiento de las prácticas asumidas como factor social educativas. Entonces, la etnia, no, atrás. La etnia fue comprendida desde la funcionalidad de las culturas como un tema aludido a lo indígena, que no permite transformar las asimetrías que se han venido tejiendo en cada uno de los espacios de la vida desde lo social, cultural y educativo. Y aquí entendemos nosotros, acá hay un taller que se hizo con los niños, el del mapa. Ese es un taller que se hizo con los niños, donde a partir de ellos cómo percibían al otro y dónde se encontraba ese otro, esas características mencionadas anteriormente, los niños lograron visualizar ese otro a partir de identificaciones de su forma de vestir,
de su color de piel y ubicarlos en cierto territorio colombiano, surgiendo ideas que se caracterizaban de acuerdo a cada tonalidad de piel, se iba construyendo las construcciones sociales de cada una de las personas. En esta actividad fue muy interesante porque a partir de una historia afro sobre los peinados, los niños dibujaron historias en el cabello y también mapas donde les contaban a sus amigos experiencias, historias personales. Entonces fue muy interesante por ese lado también. Dentro del, para alcanzar este primer objetivo también se hizo esta actividad de pintucaritas donde la idea principal era el color de piel y como un color de piel me pone un sello y me identifica de manera autónoma, permitiendo una relación con el otro a partir de mis tonalidades, esa multiplicidad, la variedad y por el gusto de un color que me permite conectar y crear cierta identidad desde los cuerpos. En diversidad de género, pensado en la diversidad como, bueno, como lo plantea la UNESCO, que es una construcción social que se aborda desde el cuidado y el autocuidado, la prevención, la equidad de género y la diversidad sexual. Nos dimos cuenta que algunos relatos de los niños, pues ellos planteaban el machismo, por ejemplo, cuando decían que la mujer también puede descansar de la cocina, pero su lugar es en la cocina. Pero también fue interesante porque encontramos que los niños también dicen, no, los niños también podemos jugar con muñecas. Sin embargo, también encontramos que, por ejemplo, con el color rosado, siempre está muy asociado que se coloca, las niñas solo se pueden colocar vestidos rosados y que los niños al colocárselos pues son gays. De alguna manera se genera ese tipo de discriminación. En esta actividad nosotros les entregamos estas imágenes donde solamente se diferenciaban los niños por el cabello, no les decíamos el sexo y pues fue interesante porque los niños, por ejemplo, en este dibujo, el participante lo que hizo fue crear los dos niños, así uno tuviera el cabello largo y el otro cortico, pues para él siempre siguió siendo niño, o sea, no hubo una diferenciación. Y en esta actividad, pues quisimos como mirar las reacciones frente a esta fotografía donde un señor tenía un vestido de mujer y luego ellos debían dibujar y pues estos fueron los resultados. Fue muy interesante porque se dibujaban a ellos mismos también poniéndose vestidos de mujer. Desde la diversidad que se comprendió como la normalidad y la funcionalidad que no se tiene en cuenta para desarrollarse como persona, se entiende que como el otro que me reafirma como un sujeto diferente, un sujeto que se constituye a partir de cierto complemento que transita desde los elementos fundamentales como los derechos. De esta forma, la discapacidad se clasificó desde dos aristas, una que está muy marcada a la limitación, a la dificultad, a la complejidad, desde la normalidad, lo especial, y por otro lado, una categoría de reconocimiento y valentía por demostrar las capacidades que logran trascender esa norma de exclusión, ¿sí? A veces hay un comentario que las personas con discapacidades pueden hacer lo mismo que nosotros, pero la discapacidad les impide ser normales. ¿Listo? La siguiente. Esta es una imagen donde los niños y las niñas, ellos en una sola palabra, utilizando el braille, le daban un adjetivo calificativo a la discapacidad. Por un lado, podemos visualizar que para ellos la discapacidad es algo como una limitación y una condición que no le permite a la persona desarrollarse, y por otro lado, a través de las situaciones reflexivas, pues encontramos esa paz, ese reconocimiento. Y dentro de la maleta, pues aparecen esas actividades. Por un lado encontramos el braille y por otro lado encontramos la lengua de señas colombianas, que lo que ayuda es a mejorar esos procesos comunicativos que se da dentro del aula de clase, partiendo a otras prácticas diversas. Desde el segundo objetivo, que está basado en la interculturalidad y cómo esos procesos comunicativos logran entender esa comprensión de la interculturalidad más allá de la relación, de la funcionalidad de las culturas para transformar las asimetrías sociales y culturales y tejer en otros espacios de la vida lo social, cultural y educativo. Por lo tanto, este espacio académico
buscó una relación armoniosa de los niños y las niñas con el sujeto, con ese otro, lo que se logra percibir y aportar un camino de subjetividades. Para los actores de la investigación, comprender al otro desde el encuentro con la interculturalidad es definirlo desde la individuación y percepciones del cuerpo, tono del piel, orientaciones sexuales y la discapacidad. Así, dentro de esos procesos de comunicación están muy marcadas una serie de cordialidad que no es capaz de romper los esquemas de imposición, lo que busca es naturalizar y lo que posibilita el reconocimiento del otro, el cual siempre se ha visto por características de tono de piel, formas de vestir, conformación de familias que se basan desde la posición de valores y religión, y por lo tanto es necesario liderar otros procesos educativos que trascienden a la escuela desde la comunicación significativa, desde la interculturalidad. Bueno, y desde nuestro objetivo número 3, quisiéramos agregar que apoyarnos en Paulo Freire permitió generar una actitud participativa de los niños y las niñas y también de los padres de familia, los cuales aportaron sus conocimientos para la creación de esta maleta. El enfoque que utilizamos para diferenciar la población fue desde lo étnico, género y discapacidad, con el fin de abordar la equidad desde la aceptación y la diversidad poblacional. Está pensada esta maleta desde el marco de la interculturalidad y desde la educación para la inclusión. Nuestra maleta, bueno, antes de eso, pues quisiera leer esta frase que fue de un niño. Las costumbres, los bailes, las comidas, las formas de vestir, la comunicación, el tono de nuestra piel, nuestra historia, mejor dicho, casi en todos somos diferentes, pero en lo que sí podemos decir es que todos somos iguales porque todos tenemos los mismos derechos. Nuestra maleta física tiene los siguientes elementos. Tiene un mapa diverso, una muñeca afro y unas tarjetas para el taller de diversidad étnica, una sábana mágica, una piedra y unas tarjetas para diversidad de género y unas tarjetas para la diversidad de discapacidad. También creamos una maleta virtual a través de un drive donde los mediadores podrán utilizar la cartilla y los materiales virtuales. También podrán montar fotos y observar lo que otros han realizado. Nuestra cartilla está dividida desde las 3 diversidades: diversidad étnica, diversidad de género y diversidad de discapacidad, y se crearon para diversidad étnica 2 talleres con 5 momentos cada uno. En diversidad de género se crearon 2 talleres con 4 momentos cada uno, y en discapacidad se crearon 2 talleres con 5 y 4 momentos. Estas son las tarjetas que van en apoyo a esas actividades, a sus talleres, y aquí encontramos la diversidad étnica, diversidad de género, discapacidad, y también tenemos una cartilla con la biografía de Vladimir Franz, que es artista, compositor, abogado y político checo, el cual está totalmente tatuado. Bueno, entonces dentro de la conclusión de la investigación la planteamos desde los diferentes espacios como la escuela, el reconocimiento de esa diversidad y esos espacios diversos para los diálogos de participación y la estrategia pedagógica. Desde la interculturalidad de la escuela como una apuesta educativa con énfasis en la inclusión, en esa educación para la inclusión que busca la constitución de sujetos colectivos para que sean reconocidos desde otra perspectiva. Desde los espacios diversos es transformar esa escuela tradicional en el marco de la diversidad y pensarla en paralelo a nuevas realidades presentes en la sociedad. Es generar libertades en cada uno de los niños y niñas, es recobrar su historia particular y la construcción de su tejido social, lo que implica escuchar las voces, los símbolos de las imágenes, las culturas, mentalidades y reconocer y comprender a los otros en espacios de concienciación. Para los profesores, la importancia del desarrollo de los lenguajes interculturales dentro de la sociedad para atender a esa diversidad y concluir en espacios educativos transformando mentalidades y actitudes donde los medios de comunicación y el sistema voltea un beneficio hacia el capitalismo, forjando alianzas, permitiendo el no diálogo de la comunidad, fortaleciendo otras relaciones desde el espacio de la familia y la escuela. Para los padres de familia, concebir al otro desde la etnia, el género, la discapacidad,
es reflexionar sobre todos esos dispositivos que han sido creados en la sociedad y se convierten en canales de comunicación para los niños y para las niñas, un complemento de un acto educativo que trasciende para los aprendizajes de vida que deben posibilitar a otros sujetos inmersos en contextos que dan espacios a sus singularidades. Y por supuesto, la maleta, la estrategia pedagógica como ese recurso didáctico que le da alternativas a la educación, genera otros procesos alternativos, comprende la interculturalidad como una lógica y no como un sinónimo de la multiculturalidad y permite la comprensión de una educación para la inclusión donde otros lenguajes, otras formas de ser, otras culturas tengan cabida en la sociedad diversa, donde los derechos sean para todos y todas, enriqueciendo un concepto de nación. Y las recomendaciones igualmente para tres aspectos: la institución, para los padres de familia y para el uso de la maleta didáctica. Para la institución es importantísimo porque pues ellos, los proyectos de aula es una alternativa de aprendizaje que fomenta el reconocimiento del otro, porque pues se trabaja desde las historias de vida, desde sus particularidades, del reconocimiento de ese contexto que complementa esa participación y ese aprendizaje significativo, edificando las necesidades de una educación inclusiva para pasar de un concepto de integración al convertirse en una escuela para todos. Para los padres de familia, la comprensión de otros sujetos diferentes que aportan y transforman las esferas educativas, sociales y culturales, lo cual es necesario desnaturalizar ciertos comportamientos de caridad a los otros que no se parecen a mí, transgredir a los anormales, normales. Por lo tanto, el escenario de los padres y madres de familia es implicarlos en la transformación educativa para fortalecer las normas de respeto y tolerancia, y el uso de la maleta didáctica que si bien está pensado desde un espacio, fue creado un espacio pedagógico, pues trasciende los muros de la escuela, supera los contenidos que se dan en cierta medida, por ejemplo, en las ciencias sociales, y esas actividades son tan interactivas que complementan el aprendizaje y el reconocimiento del otro en el marco de la diversidad. Y termino con un mensaje de un padre de familia que nos decía que gracias por compartir esos momentos con nosotros en este proyecto, es muy interesante, que ojalá se hiciera con todos los niños para que acepten al otro, se deja al lado el bullying, que sea en cada esquina, porque nosotros, los padres, fuimos creados en otros momentos y por eso comenzamos a generar ciertas exclusiones, pero de una manera que no queremos. Bueno, ya para finalizar, me gustaría comentar lo siguiente. Así pues, la escuela, pensada y basada en el multiculturalismo, ligada a la perspectiva dominante del neoliberalismo, como lo plantea Ortega en el 2016, debe trascender al conocimiento, la reivindicación y al reconocimiento de este otro, a los sujetos reales, diferentes, que son inacabados, rompiendo todos los esquemas tradicionales basados en raza, que es una categoría discriminatoria, de funcionalidad, que tiene que ver con la discapacidad, y de la orientación sexual, que es lo raro, lo anormal. Poder así combinar las distintas subjetividades. Muchísimas gracias y finalizamos. Muchas gracias.